Hey everybody, y'all doing okay? Hola a Good to todos, see ¿están you, bien? Es bueno North verlos. Odessa. Good to see El you guys norte as y well. Odessa es bueno So verlos today también. we Al continue, día de we hoy move into week 2 continuamos, of our series, entramos a la Unified. And here's all semana that we're 2, doing, really simple. unificado. Esto es Looking lo at que a estamos letter haciendo, to the Philippians viendo written la by a carta a guy los named Paul to a filipenses church that he de un hombre, started in like this Pablo, little de una Roman iglesia colony called en esta Philippi colonia out in ancient romana que se llama Macedonia. en And this is a Filipo, letter that Paul en wrote Macedonia. that Y esta carta it la doesn't escribió really have Pablo, like que a no tiene single theme, como but un we see tema, over and over and pero over that vemos he vez tras speaks vez que towards está unity. But hablando there's a hacia little bit la of unidad. division Hay un poco de within the gathered división group of God's dentro de people. este So he grupo writes de about what does it unido mean de to be Dios. Entonces unified. habla And we de see him cómo, speak to cómo that se ve ser over and unificado over y and habla over. sobre eso And all vez tras throughout vez. Paul's Y todo a letters and través other de las letters in cartas the de New Pablo Testament, y we otras learn that cartas the en el Nuevo church, and Testamento that's the big aprendemos que C la church, iglesia, God's gathered group of Dios ha believers, juntado should be a picture grupos of de unity to creyentes, a debe world that's, well, verse just a como smidge unidad hacia divided el right now, mundo. right? Y está un poco And so dividido what ahorita. we're looking Entonces, lo at, que we're really estamos asking a viendo, question. estamos haciendo una How does the pregunta. church ¿Cómo la be iglesia and stay unified? se What are queda the unificado? essentials of ¿Cuáles son unity? las Like, what does that esenciales de mean? unidad? And last ¿Qué week we looked significa? Y at la the semana essential pasada of vimos identity. la Before esencial we de can ever be identidad. Antes de unified, ser we have to know unificados, who we're tenemos que, identified with. We have to tenemos know que saber who con we quién are, nos whose identificamos, we quiénes are. somos, de And then quiénes ultimately, somos. when we Y know that, it últimamente, cuando allows us to sabemos link eso, nos arms with permite other people with a unirnos con collective otras identity personas, and con una move identidad forward for like the colectiva same y goal, the avanzar para same el siguiente purpose. And we talked motivo y about in propósito. Y Philippians hablamos de eso en 1:27 that our Filipenses identity is 1:27, rooted que in nuestra being identidad está citizens enraizada en of heaven. That's who we are. ciudadanos del With cielo. a Eso somos homeland that nosotros, has been con secured la here, and we're to tierra follow que ha that sido king by asegurada y living a debemos life worthy of the gospel. seguir ese rey Well, para today as we vivir move nuestra into vida week para el 2 in Evangelio. Ahora que Philippians 2, we empezamos look at en la essential siguiente number 2 semana for en unity, Filipenses and it's 2, the essential vamos a ver of unidad, que es lo humility. esencial de And here's the humildad. thread that's going to Y run aquí through our está el time hilo que together, va essentially this. a coser nuestro tiempo Collective juntos, humility colectivamente, fuels collective humildad unity. That colectiva, once our identity has been da properly rooted and valor placed, a unidad the next colectiva o move for gasolina. us El is to siguiente begin to movimiento go para low and nosotros elevate other people. es So irnos what bajo does para elevar a humility otras mean? personas. We're ¿Qué just going to give significa you the quick humildad? definition straight Vamos a from darles una God's word in definición Philippians directa 2. de la Biblia, Humility Filipenses is 2. considering Humildad, others more important than considerar a otros yourself más importantes and que living ti mismo y accordingly. vivir de It's acuerdo a going eso. low Es and ir hacia elevating other abajo y people. That's what elevar a humility otras means. personas. So Eso Paul is significa saying your humildad. Pablo identity is está the most diciendo tu important. When you get identidad that es más grounded and importante rooted cuando where it needs estás to be, enraizado and you donde know who debes de you estar are, y and you're sabes living quién a eres life y estás viviendo according una to the vida de king of acuerdo your al homeland, reino the de next tu step al rey de is to tu serve reino. El and to love siguiente other paso people by es considering amar y them servir a more la persona important than yourself. considerándolos más Here importantes is que the tú mismo. tension, Aquí está la wrestle, or tensión struggle. o la Take one of those lucha. three Tome una de words esas and palabras insert it what y best insértalo sticks donde with you. mejor Here's the te quede tension, en tu wrestle, mente. struggle for Aquí me. está la I lucha think para most of mí. my Creo life que I've la mayor parte de identified mi with vida he being humbled, identificado but struggled ser with actually being humilde, humble. pero Anyone? he batallado Like you para go ser through humilde. Así situations and vas, you're like, that was very atravesas, humbling. That was atravesas outside of my situaciones, dices, control eso because fue we live humillante o underneath the está care of fuera a sovereign de mi God. control Or porque vivimos fuera del that cuidado de was a Dios soberano. situation O that esa es was a una bit situación uncertain. I que fue un wasn't ready poco for that. con Or I incertidumbre, no made estaba some listo poor para eso. decisions O and tomé malas now I'm being decisiones y humbled. ahora You know what estoy I mean? siendo humillado. But being humbled Pero ser versus being humble humillado, are different. Here's the tension ser of being humilde humble son for me. cosas Where are my diferentes. parents in the Mi room? tensión aquí, ¿dónde están mis Parents. padres? A todos los Few papás. of you. There's a lot more of you who just Hay don't más de like to ustedes que no interact. les I gusta know that interactuar. about you. That's Sé de fair. eso. So I'm at a stage where Estoy I en have a one-year-old, un lugar got a donde little tengo one on una the niña way. de You know, some un of año you y who otro en have raised camino. older Algunos de kids, ustedes que tienen you're hijos más humbled grandes by son much crazier things than I'm humbled by, humillados like cars por and otras other cosas people and como things like carros that. y otras Right personas y now, cosas I'm así. humbled Ahorita by a soy, one-year-old. Can anyone yo soy relate? humillado por una Here's niña what I de un wasn't año. ready for being a Para esto dad. no estaba I listo wasn't cuando ready for the siendo anxiety papá. that comes No estaba every time listo your kid gets sick. para I por wasn't ready for la that. ansiedad que I don't viene know cuando if se I'm alone, enferma I tu just niño. No wasn't sé si ready. estoy So listo, like pero every tug of the cada ear, vez every que se like, jalan it las just gets me. orejas o que le duele, So there was this one time, me and my llega. daughter Anderson Una vez que mi is hija tugging on her Anderson se ears, está tugging on jalando the los ears, oídos, I got the duty y yo to tenía be el the trabajo de eardrop ser
ser el que this ponía gotas de frightens me, oídos. okay? Y esto me asusta. Because I'm the kind of guy Porque that when yo I'm given soy a el que job like that, I cuando look se on me the da un back, trabajo and if veo it atrás y says si 3 to dice 5 drops, 3 a 5 gotas, give 3 to 5 voy a drops. dar 3 a 5 They didn't gotas. put 2 or 6 No for a pusieron 2 reason. o 6 You know por what I un mean? motivo. Anyone like that? ¿Alguien es así? So my wife Entonces one mi day gives esposa me the ear me drops, me says da you las need to put 'em gotas in, y and it's las just tienes que straight poner. garlic.
Y es My wife's como a hippie, ajo, porque mi okay? esposa es una It's hippie. literally garlic Es eardrops is what I'm literalmente told to put in. gotas I'm de looking for it oído 'cause de I'm like, you know ajo. you did that to me. I'm like, am I seasoning a Entonces, pork chop? ¿qué Am I estoy helping an poniendo ear la infection? I don't carne? know. ¿Una infección? So, No sé. Entonces, I'm just scared to death about estoy these things. And so I asustadísimo. go in, Entonces with the voy dropper and I'm con all el shaking. gotero And I'm ready to do temblando. Estoy 3 listo quick para squeezes while I aplastar put the 3 whole thing veces. in her Y ear. entonces And casi I'm le like, meto todo en su oído. nothing to see here. We're good. Y We're aquí, good. estamos bien, no pasó nada, no pasó My nada. wife is like, Y mi esposa es what? como, And I'm like, just y dice, ¿qué? Y yo, no, estamos bien, estamos bien. Anderson. Y yo, Dad, Anderson. Dad. I'm like, she's not going to be able to hear, Y is luego she? piensa, no me She's va a never poder gonna hear oír, again. nunca va a oír otra vez. And all night, and I Y kid toda you la not, my noche, friend who I went mi to his house amigo, to get a test y fui a this, su I walked casa. around all night, and I was like, Caminé toda la noche Anderson, y, Anderson, Anderson, Anderson. like snapping in her ear, and my wife was like, stop. Y mi esposa, That is paga. so I'm like, I'm not doing Y anything. yo, no estoy haciendo nada. That's silly. And I Es get it. That was chistoso. humbling for me, Y though, 'cause entiendo, I'm like, eso fue humillante, what porque yo, if I do ¿qué something si that yo hurts my hago kid? algo You que know what I lastima a mean? mi hija? But then there's more serious Y luego things, like I cosas remember más serias, being como me acuerdo mid-20s, estar en mis losing a mediados job and 20 y going perder like, un trabajo y decir, what's next? ¿qué Like, sigue? that uncertainty, it was Esa just so incertidumbre humbling. You know, I es was, tan like, humbled by humillante, como the idea of, I was humillado like, por la idea I de que don't know what to ya no do. sé Guess qué I'm voy a going to have to hacer, creo trust. que voy a tener que By the time I was confiar. a O la senior vez in cuando high school, fui I el flunked off último the año football de team high school y because salí I del waited to equipo get de help with fútbol physics until it was porque too late. esperé ayuda de And, física hasta physics que fue requires demasiado help for this tarde. math Y mind física much earlier, requiere and I made ayuda a para poor esta decision, mente and I y was tuve humbled mala by it. decisión y fui And so humillado the por eso. wrestle, Entonces, the struggle, la the lucha, tension for la me tensión is I've para mí experienced es que he being experimentado ser humillado, where I really pero donde struggle yo is batallo to es para intentionally go low and intencionalmente to elevate other bajarme people. para elevar a I've been otras brought low personas. by life He sido traído circumstances, abajo but to por actually circunstancias do de it in a bajas, way pero that realmente says, para I hacerlo wanna go de una low and forma que elevate dice, someone quiero else. I irme yo wanna abajo para consider elevar a alguien someone más, else quiero more considerar a important alguien than más, me. más I importante just que yo. struggle there. Yo batallo Anyone? ahí. ¿Alguien más I mean, conmigo? here's the thing. I Aquí think está for la me cosa, es que sometimes I'm para like, well, veces, people are para gonna mí, perceive that las as personas weakness. van a Or I'm percibirlo gonna get como taken advantage debilidad of. o que me van a tomar Or I'm ventaja gonna be considered o voy a fake ser or considerado inauthentic or falso, no all of these auténtico, lies todas estas we sometimes mentiras que a believe. veces And I think creemos. a lot of Y us creo que a can veces relate algunos de to nosotros that. And podemos so what I want us relacionarnos to con do eso. Lo is I que want us to queremos enter into hacer es this queremos tension of entrar a esta being humble tensión de ser versus actually humilde being humble versus and learn what it means to siendo humilde come y together entender lo que es and colectivamente go low entrar so that we can juntos y elevate bajar other para people poder elevar a in a otras way personas de that shows la people forma that que le Jesus muestra a has las changed personas our que Jesús life ha and that cambiado nuestras together vidas y que we can make a juntos difference podemos for his hacer una kingdom. diferencia So para enter su into the reino. tension with me, will ya? Entren a la Philippians atención chapter conmigo. 2, that's Filipenses where we're gonna capítulo be. 2 es donde vamos a And we're estar. gonna see Y really vamos a ver 3 realmente big 3 movements in this movimientos chapter. grandes There's en 3 este big capítulo. Hay movements 3 movimientos after Paul makes grandes sure después that de our que identity is Pablo nice and se secure as asegura, citizens después de of que heaven. Pablo nos That dice we nuestra understand identidad we're es charged to segura, live lives si worthy of the danos del gospel. cielo, entendemos la Biblia, el He takes us to the Evangelio nos next lleva al phase, siguiente, the a la next siguiente step, fase, al and siguiente shows us paso 3 y big nos muestra moves 3 about movimientos humility. grandes So we're gonna acerca de la learn, humildad. we're gonna Vamos a see aprender humility defined, we're humildad gonna see definida, humility modeled, then we're gonna learn how to humildad actually apply modelada humility. y Like, what cómo does vamos a humility look aplicar like humildad, when it's cómo se ve applied la humildad to our cuando es lives? aplicada en And I nuestras think we're gonna vidas. be able to Y wrestle creo que through the vamos a tension poder of luchar a being través de la humble tensión de versus ser actually being humillado humble together in a way en vez that de a humilde, divided de una world would forma que go, un mundo this dividido diría, isn't esto normal. no es normal. So let's dig in. Philippians Vamos a chapter empezar. 2. Filipenses And first we're capítulo gonna look 2. at humility Y primero defined. vamos a ver la definición So let de me lo read que these es first few humildad. Voy a verses, leer and then we'll estos kinda versos talk primero through this, y luego vamos a all hablar a looking at través this de eso, thread of how todos viendo de collective esto, humility lo que es fuels humildad collective unity. colectiva And we'll que start with da this idea of valor o we gotta poder a la see colectiva humility defined. unidad. Vamos a Paul ver. writes this. Pablo escribe esto. And really, well, I'll Y read the first realmente 4 verses, then voy we'll a talk leer about los it. And primeros I'm reading versos from y the luego Christian vamos Standard estoy Bible, leyendo okay? de la So this Biblia seems a little bit Christian different to you. Standard. I'm reading Tal from vez the sí se oye Christian Standard diferente, Bible. se oye And this is es what, la what versión de Paul Christian writes. Standard Bible. He says, if Dice, then por there's tanto, any si encouragement sienten in algún Christ, estímulo en su unión if any con Cristo, consolation algún of love, consuelo if en su any amor, algún fellowship with the compañerismo en el Spirit, Espíritu, if any algún affection and afecto en
entrañable. Make my joy Llénenme de alegría complete teniendo by un thinking mismo parecer, the same way, un mismo having the un same mismo love, amor, united in unidos en spirit, alma y intent on pensamiento. one purpose, doing No nothing hagan out of nada por selfish egoísmo ambition o or vanidad, conceit, más bien but con in humildad humility consideren a los consider demás others as como more superiores important a than ustedes yourself. mismos.
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Mientras Pablo se mueve a través de la identidad, hace algunas preguntas al principio. Realmente versículo 1 esencialmente son 4 preguntas que Pablo hace. Y tu traducción tal vez lo escribe como pregunta. Así que Pablo realmente dice esto. Si te regresas al versículo 1, dice, ¿estás siendo animado en Cristo? ¿Has experimentado ánimo o estímulo en lo que Jesús ha hecho? Jesús muriendo en tu lugar, dándote su justicia, llevándose tu pecado, levantándose de los muertos y dándote el poder de su Espíritu. ¿Ha sido eso un estímulo para ti? ¿Has recibido ánimo de eso? Y luego sigue diciendo, si hay algún consuelo de amor de otra forma, ¿has experimentado el amor de Jesús? Si lo has experimentado, ¿te ha cambiado? ¿Ha habido consuelo a través de ese amor? Estas son las preguntas que Pablo está preguntando retóricamente, absolutamente, pero se está haciendo que uno reflexione en esta identidad. Está diciendo, si algún afecto o misericordia, dicho de otra forma, has experimentado la compasión de Jesús, has experimentado su afección, su misericordia puesta en ti. Y haz esta pregunta, si pudieras decir sí a eso, entonces que haz mi gozo completo. Y esa es una frase clave ahí que pone ideas juntas. Dice, si has experimentado a Jesús, si tu identidad está puesta en Él propiamente, les voy a decir que me va a traer gozo. Y está escribiendo a un pueblo que ama. Dice que lo que va a ser mi gozo completo es la unidad. Y miren cómo dice a que hagan mi gozo completo pensando igual, teniendo la misma mente, no siendo idénticos. Unidad no es uniformidad, es como una sobrecama de diferentes patrones que vienen juntos a trabajar como uno. Dice, tengan el mismo pensamiento, tengan el mismo amor, no un sentimiento, sino un entendimiento, un sacrificio de Jesús, unidos en alma, en espíritu, literalmente llegando como unos cuerpo. Y luego con un propósito. Y luego llega verso 3. No hagas nada por egoísmo o ambición. Significa buscar tu propio camino por luchar o con arañar o lo que tengas que hacer para obtener tu propio camino. Y Pablo dice, si tu identidad es colectivamente y apropiadamente enraizada, te lleva a la humildad. No luches por tu propio camino. No hagas nada por ambición o egoísmo o vanidad, que significa gloria vacía, pero dice, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Personas que realmente vayan abajo. Esto es interesante. En el idioma griego, la humildad era algo como algo antigriego. Pablo en el Nuevo Testamento habló esta palabra humildad. Dice que es bajarse, es una idea nueva de que presentaron para enseñar algo contracultural. Entonces, bájate tú y eleva a otros, considera a otros más importantes que ti mismo. Esto es humildad definida. Y cuando entendemos esto de un punto de identidad que es propiamente enraizada, vamos a movernos hacia adelante como un espíritu con un propósito. Vamos a mostrarle al mundo algo diferente. Y luego, en el versículo 4, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La pregunta que tenemos que hacernos, porque cada movimiento es individual, pero también es corporativo. Individualmente decimos así como ¿cómo es que ver por los intereses de alguien más? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti considerar a tu cónyuge más importante que tú? ¿Qué significa para ti ir a trabajar con esa persona que puedes ver su cara ahorita en tu mente y bajarte tú para que puedas elevarlos a ellos? Es donde entramos sí, lo leo, pero no necesariamente me gusta. La tensión, la lucha en la Escritura. ¿Cómo se ve eso para ti? En tu fraccionamiento, en tu gimnasio. ¿Cómo se ve eso para nosotros como un grupo de creyentes? Considera
considerar a otras personas más importantes que nosotros mismos y elevar a otros. Para ayudar mejor a los filipenses y ayudarnos a nosotros, entra esta siguiente sección, este movimiento de escritura. Le llamábamos la humildad modelada. Y dice que no podemos hacerlo nosotros mismos. No podemos nunca ser humildes nada más porque decidimos un día. Versículos 1 a 4 me dijeron que sea eso y lo voy a hacer. Solo podemos ser humildes a través del poder del Espíritu dentro de nosotros, donde imitamos un ejemplo. Entonces, esta siguiente sección de escrituras, realmente como un himno, le llaman el himno de Cristo, es la idea de cantar quién es Jesús, y era una práctica de la iglesia temprana, es lo que hacían, entendían mejor quién era Jesús, y Pablo enseñaba esto a la iglesia temprana y lo hizo a través de la forma, es como toma una pausa de su carta y les recuerda una canción de que habla de quién es Jesús. Y eso se escribió hace como 3 décadas después de que resucitó a los muertos. Esta es de la iglesia temprana, muy, muy temprana, como 3 décadas después de Jesús. Entonces voy a leerles esto y luego vamos a hablar de esto. Humildad modelada, ya que la entendemos, definir es ir abajo y elevar a otros. Dice, aquí está el ejemplo que tienes que seguir. Dice, la actitud de ustedes deben de ser como la de Jesús de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que eso entiendan un momento eso. Y Pablo está enseñando humildad a través de Jesús, enseñando una canción que cantarían ellos. Ahorita que vemos humildad modelada, de esto está hablando. Piensen en esto un momento. Versículo 5 dice, la actitud que de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es como que la postura del corazón de Él sea la tuya. Nunca vamos a poder ser Jesús. Él es perfecto. Nosotros no, pero mi interacción personal con esto, mi vida, es un panorama bonito que admirar, pero no es una persona que yo imitaba. Era como que, ay, es hermoso, me encanta cómo se oye, nos enseña tanto. Es increíble, pero la lucha para mí era, tal vez entendía aquí lo que era humildad, no imitaba a Jesús fielmente. Así es como Pablo enseña este modelo. Dice, Dios no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús es Dios, siempre ha sido. Cuando se convirtió en humano, Él no dejó de ser Dios. Puso la gloria y privilegios divinos, los guardó y no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse o el mismo carácter con Dios. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. A veces las personas dijeron, si se rebajó voluntariamente no puede ser Dios. No se vació de su divinidad, se vació o se quitó sus derechos, todos los derechos que tenía como hijo de Dios, completamente Dios, completamente hombre. No se trata de restar, se trata de adición. Se vació y se llenó de humanidad, completamente Dios, completamente hijo. Y tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue sujeto a humillación, fue sujeto a persecución y rindió su vida. Una muerte de un criminal, modelando lo que real humildad. ¿Cómo se ve la humildad real? Y cuando leo esto digo, ay, sí, es hermoso. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se vería emular eso? Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
A través de He's su exalted. humildad es So that at exaltado. the name of Jesus, Dice, para every que knee ante will el bow in nombre de heaven and on Jesús se earth and under doble the earth. toda Every rodilla en tongue el will cielo y en la confess that tierra y Jesus debajo Christ de la is tierra, Lord y to the toda glory of lengua God the confiese Father. que Jesucristo es el And the Señor para language la here gloria about de Dios Jesus' Padre. name Y el being lenguaje changed aquí is de que language el from the nombre de Old Jesús, Testament, el lenguaje del Antiguo given to God the Testamento Father, saying era that one Dios el day Padre y Jesus decía will que have un the día highest place Jesús of honor él and tendrá authority, el and lugar all the más alto de cosmos honor, de will bow autoridad, down to todo el, him and el worship him. cosmos se The suffering inclinará y servant who lo came adorará, down el and siervo served que rather than vino be y served. sirvió en vez de ser And you can servido. Y never nunca do this puedes perfectly, hacer but esto faithfully, perfectamente, this can be a model pero to imitate. fielmente. Este puede ser And un so modelo when I para think of this, I imitar. think of a Y cuando story pienso of de esto, pienso a en few una years historia. back, my Hace wife and algunos I, we años mi went to esposa Tampa y yo Bay, fuimos Florida, a and Tampa there Bay, was this Florida, guy, y and he había este kind of, hombre y I don't know how you would say no it, sé he kind cómo of decirlo, bragged pero about how he estaba could read presumiendo de people cómo and tell podía leer a you las personas y how they were, decirles what the cómo personality era was like. It la wasn't like some personalidad. No weird era thing. He was como a algo raro, Christian, era but un it was one of cristiano, those deals. And pero so una one de night esas over cosas. dinner, Entonces he's una like, noche "Yeah, I can estábamos totally cenando read y you, dijo, man." He's like, "You're totalmente like te that puedo leer. Tú balloon eres como ese that globo wanders off, que se and va your wife like y tu has to pull the esposa tiene string que back jalar down el to hilo earth." And I'm para like, traerte a la tierra. "Yep, Y that's dije, it." sí. And that image Y luego just esa kept coming back imagen into my head seguía when I read this regresando a mi passage. mente cuando leí Not este for the pasaje. exact same No para reasons, las but let's siguientes, think of las it like mismas this. razones, pero vamos a pensarlo de esta forma. So if we're to make this Entonces, si visual, vamos a hacer esto thank you, visual, Josh. gracias, It looks a little bit like se ve así this. como esto. There's so many times Hay for tantas us veces para when nosotros by nature cuando por we just want to go naturaleza high, queremos don't subir, we? ¿verdad? We just really like to Queremos go high. realmente We just subir. really like to Realmente be nos exalted. We gusta like our ser name to be above exaltado, nos other gusta names. que We like to nuestro be nombre able esté to sobre otros know that nombres, we nos did gusta things right que la and gente that it was sepa que hicimos us. bien las And if it cosas y que wasn't for fuimos us, it wouldn't nosotros have y que been si no done. hubiera sido por And, you know, nosotros no se balloons hubiera left to hecho. their own Y device, los globos well, solitos, pues, they float into the darkness. flotan hacia la Sometimes oscuridad. that can be us, A can't it? veces podemos ser Where we just nosotros, ¿verdad? slowly Donde meander our lentamente way nos to a vamos place a to un where lugar absolutely donde ya zero, estamos completamente cero, good. But haciendo Josh, can you help me here nada for a minute? bueno. What if ¿Qué with si some brothers, con some otros sisters hermanos around you, hermanas just open alrededor this de up and nosotros? anchor it in there. What if we were able to? ¿Qué si pudiéramos? Thank you. What if we were able to ¿Qué si anchor pudiéramos ourselves anclarnos to the revealed nature of Jesus a la in the Scripture? naturaleza In those revelada de times when Jesús we're en las starting to Escrituras? Y float, esas veces cuando queremos those times flotar, when we're esas starting to get veces a cuando little too estamos high, empezando a elevarnos un the poquito, revealed nature of la Jesus is what naturaleza brings de us back Jesús down. nos vuelve a traer Who Jesus is abajo. and what he's ¿Quién done es is what Jesús brings y us lo back que ha down. hecho nos vuelve a traer Who abajo? Jesus is and ¿Quién how es he's given Jesús y us cómo life nos so ha that we dado could have life vida brings para us back tener down. vida? Nos vuelve a But we don't traer just abajo. stay down, No, we nada elevate más nos someone quedamos else. abajo, elevamos a alguien más. What would that look like? ¿Cómo se vería What eso? would that look like ¿Cómo se instead of vería en vez floating de up here with the flotar other hacia allá ones, arriba con up nosotros in the en la darkness? oscuridad? If we actually Si, stayed si anchored nos to true quedáramos humility anclados a la and let humildad, that ¿verdad? humility Y bring que us esa down to humildad a nos place trajera to where hasta we abajo, a un realize lugar this donde life nos is damos about cuenta, going esta low vida se and trata de elevating bajar para other elevar a otras people. personas. What would that look like? ¿Cómo se vería eso para So nosotros? let that Que image kind of stick que esa with you here for imagen se just a quede con moment, ustedes un momento. because that's immediately Porque where my mind es goes to inmediatamente every donde va time. mi Is mente it cada vez, es Jesus and his Jesús revealed y nature su pulling us back naturaleza down? reveladora So now we gotta jalándonos look at hacia what does abajo. humility Y tenemos apply que to ver me? ahorita cómo, What does it mean cómo to actually put into significa action being aplicar humble? 'Cause here's the humildad en thing, if nosotros. you were just to stand Porque here si and say, estuvieras I'm a parado very aquí y humble dices, balloon, pararte aquí y decir, we soy probably un don't globo muy understand what we're humilde, talking no about, sabemos de qué estás right? hablando, ¿verdad? So what does it mean to ¿Qué apply significa humility aplicar to our life, humildad to a nuestras go low vidas? so that we can Bajar para que elevate podamos someone elevar else, a alguien because más, we're imitating porque estamos what Jesus imitando did, lo que Jesús who hizo. Jesus is. ¿Quién es Jesús? Look at verses 12 Vamos a through ver 18. I'll read versículos them and 12 then al we'll break it 18, los down. vamos a leer y luego Therefore, estudiarlos. and this Dice así therefore que, is there in light of everything así he como que said. It's almost as if es Paul's como going, si dijera a you've Pablo, seen humility ya vieron defined. la humildad definida, Sung ya about cantaron humility being acerca de modeled. la humildad siendo Now let's modelada, actually put it ahora into vamos a action. ponerlo en acción. Now let's learn what it Vamos means a when it's aprender lo que actually like lived significa out. vivirlo. says, Y luego dice, "Therefore, my así dear que mis friends, queridos hermanos, just as you have como han always obeyed, obedecido so now, siempre, no not only solo in my en mi presence,
presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Eso es clave.
ahorita regresamos a eso. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de Dios. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes ya alegrense y compartan su alegría conmigo. ¿Qué significa aplicar humildad en tu vida? Ya que entendemos que lo que es humildad, ya vimos modelado, entendíamos que tenemos una tendencia a flotar cuando se nos deja a nosotros mismos, pero Jesús nos vuelve a traer hacia abajo. Hay dos verdades que les voy a dar en lo que acabamos de leer. Aquí está el primero. Trabajar duro. Puede parecer así como que, ¿qué? Y aquí está lo que está diciendo Pablo específicamente en el versículo 14. Trabajar duro no significa que trabajas por tu salvación. La palabra salvación es rescatar. No puedes rescatarte a ti mismo. No puedes cambiar tu propio corazón. Tú no puedes trabajar por salvación, pero ya que eres salvo, vives una vida de tal forma que le muestra a las personas el poder que está dentro de ti. Lo trabajas. Lo que Pablo dice en el versículo 12, perdón, me equivoqué, en el 12, cuando dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Dice, trabajar literalmente significa esfuerzo continuo. Es un esfuerzo continuo a través de la obediencia, porque la vida cristiana no es pasiva, pero muy seguido lo hacemos pasivos. Nomás nos sentamos en una burbuja, ofendernos por todo, decir cosas en medios sociales, proteger a todos, en vez de vivir de tal forma que dice, yo voy a seguir avanzando, continuar a través, con un esfuerzo a través de obediencia, levantando globos en todo mi camino, mientras mi identidad está anclada en Jesús y Él me sigue bajando a donde debo de estar, haciendo que a quién soy yo realmente. Y aquí está la promesa de esto. Haces esto con temor y temblor. Significa que avanzas y trabajas duro en esta vida, no para ganarte la salvación, pero trabajas en tu salvación con temor y temblor. Es un temor saludable del Dios soberano del universo, y temblor es como un respeto, una admiración, porque aquí está la promesa en versículo 13, dice que Dios, hacemos nuestra parte y Dios hace su parte, continúas haciendo esfuerzo en obediencia, pero Dios es el que produce el fruto, Dios es el que produce el resultado, Él es el que cambia nuestros deseos y nos da poder para trabajar las cosas de acuerdo a su voluntad. Así que lo grande de humildad aplicada es entendiendo que debemos de trabajar en esta vida, sí debemos de avanzar, vivir una vida digna del Evangelio, y lo hacemos levantando globos en nuestro caminar y últimamente sometiéndonos a Dios y dándonos cuenta, Él está trabajando a través de nosotros. Esta es una promesa en la que podemos descansar. ¿Tiene sentido? ¿Conecta? Aquí está el siguiente. El siguiente es brillar. Brillar fuerte. Y esto es tan genérico a veces. Tal vez no han escuchado personas que digan, que prediquen eso. Se puede escuchar tan genérico. Brilla fuerte, lo ponemos en tazas, en toallas, en todos lados. No es por coincidencia o porque les gusta el lenguaje. Que escritores bíblicos hablan de ser una luz. Porque nosotros no tenemos que ver lejos para ver qué oscuro está el mundo. No tenemos que... Sí, está un poco difícil en Nueva York. Sabemos, vivimos en un mundo quebrado aquí en el Permian Basin.
as long as elsewhere in the mientras nation. alguien más, And Paul, along igual with que en other otros lados de la people, nación. Y Jesus Pablo, junto say, con otras "You personas, y should Jesús dice, stand out. tienes que You should light brillar, up tienes que places that you frequent. iluminar You lugares should a los work que hard, tú continue vas, to sustain trabajar effort of duro, obedience where you're sosteniendo loving tu people and obediencia, lifting amando a balloons and personas, living levantando out your gifts globos, in a manner that's worthy viviendo of the tus gospel. talentos que son All the en una while, forma digna people del should be able to Evangelio, see mientras you and personas go, deben de verte y "Man, decir, wow, this room was a little darker este before that dude cuarto walked estaba in." un poco más oscuro antes de que So how entrara do you esta persona. practically ¿Cómo flesh this out? Look what Paul prácticamente says in verse haces 14. esto? Ve lo que dice Pablo en He versículo says, 14. it's Dice, funny what he ties this es to. chistoso I cómo did not make this connection to this hace week. esta He says, do conexión. nothing or do everything rather Dice, without háganlo grumbling and todo arguing, sin quejas so ni that you may be contiendas, blameless and para que pure, sean children of God intachables who y are puros, hijos faultless de in a Dios, sin crooked and culpa en perverted medio de una generation, generación among torcida y whom you shine depravada. like stars En in ella the ustedes world brillan by como holding estrellas en firm el to the word firmamento, of life. manteniendo So en he alta la ties palabra de Dios. shining bright with Él grumbling and habla arguing. de brillar Literally, con quejas y contiendas. grumbling and Literalmente, arguing dim quejas our y contiendas brightness. apagan nuestro brillo. Here's how we would Así es como translate nosotros what lo grumbling and traduciríamos arguing lo mean. It que means this. quejas y contiendas significa. That's literally what it Eso es means. literalmente lo que It's this significa. idea of everything's Es esta like, idea de que todo es como of que, course he said that. Oh, here we go. claro que dijo eso. Right. Okay. Stupid. Idiot. Tonto. Paul says, look, you work hard and you shine Pablo bright. dice, And the way that you trabajas shine duro, bright brillas is fuerte. you Y la learn forma that como your brillas fuerte es que constant aprendes grumbling que and tus quejas y murmuring is really contiendas just a constantes reflection realmente of your heart. es una Your muestra constant tu corazón, grumbling and tus murmuring quejas is really constante your inability realmente to es be tu able to control your inhabilidad de tongue, poder which you controlar tu can't control lengua, in que no your own puedes power. controlar tu propio poder, de tus So propias he says, fuerzas. stop Entonces letting dice, that dim your deja que brightness. eso deje Stop letting that de festered apague tu anger that brillo, comes out que in ese just this enojo, low-grade deja de que ese enojo y esas quejas. and ask God to replace that with Y pídele a contentment. Dios que te lo As you reemplace con contentamiento move mientras forward in tú avanzas en obediencia and raise other people's y levantas balloons. los globos de otras It's personas. crazy how it Es all increíble links cómo together, todo isn't it? se 'Cause he says, conecta, porque once you dice, actually ya get to que this place where you llegas realize a este that lugar donde grumbling te and das cuenta que disputing and quejas murmuring y and murmuraciones actually dim y your brightness, apaga tu brillo and God begins to y change Dios that in you, empieza a you know what cambiarte people are gonna dentro de see? ti. ¿Sabes lo que Oh, personas they're van a gonna ver? see Van a people ver that are blameless, personas which means que no without tienen, fault, que no not tienen perfect, culpa, no perfectas, pure children of puras, God. hijos de This Dios. crooked, twisted Esta generation generación who's not gonna be able to torcida name it this que no va way, a but poderlo they're gonna nombrar así, realize pero there's van a darse something cuenta que hay different. algo You diferente. become a tangible Te haces expression of una the expresión righteousness that tangible Jesus de has la given you. justicia que Jesús te ha dado. So what does that look like? ¿Cómo se ve eso? And then he says you Y luego ultimately do dice, this when you hold últimamente firm to lo the haces word of cuando eres life. firme The en la word of life palabra is de the Dios, gospel, el Jesus. Evangelio que es When Jesús. this becomes the Cuando esto lens se through which you convierte see en your lente a life, través the de la good cual news ves tu message that vida, Jesus el, lived, died, and rose el again, mensaje de las as buenas simple nuevas de as que it Jesús murió sounds y to many of us, resucitó and we think you can graduate past this, y it actually leads us in this nos life. lleva It en esta balances vida, us. It nos helps us balancea, to nos continue to ayuda go a low continuar and to elevate bajando y others. elevando a And then we otros. can give Y luego people the podemos darle a las word of personas la life palabra that's de actually vida going to que give va life a in dar a world of vida en un mundo de oscuridad. So as Paul continues Entonces, in mientras 19 Pablo through 20, continúa really 19 en through el 30, he 19 gives hasta el a 30, couple da examples of unos friends ejemplos de who have embodied amistades humility. que His han friend Timothy mostrado was bringing humildad. back Su reminders. amigo We could do that, but Timoteo y su that's not the amigo direction I'm gonna Epafrodito. go Pero as we wrap up esa, our time together. no voy a ir a esa As we dirección wrap up ahorita. our time Mientras and we remember terminamos this nuestro idea tiempo that y collective recordamos humility esta actually idea fuels collective de que unity. humildad colectiva takes le da, identity, but it le da also takes humility, poder man. a And when you a see it unidad defined, colectiva. modeled, and Cuando lo applied, ves and you begin to flesh that modelado, out by aplicado working hard and y by trabajando shining bright, duro, brillando something fuerte, happens. algo You sucede. kind of look around and you begin Ves to move alrededor y forward in a new empiezas a direction. avanzar en And I una don't think that that dirección y was no creo fleshed que out in a life eso, any more than it was fleshed out in the life no of creo que someone that this church loves very deeply and lost this week, esto, Trisha esto, Cagle. esto se ve mucho, se vio en la vida de Trisha Cagle, alguien que murió esta semana. Estoy viendo aquí a la familia, los amo. Was an embodiment Fue, to me, and I para only mí worked fue with un her for a few ejemplo. Yo years, nomás trabajé con known ella her unos for about a años. decade. Lo he conocido como Was una the década. embodiment Era of un humility. ejemplo de humildad. It wasn't just like a concept No era to nada her, más you know what I como un mean? concepto para ella. She worked hard, Trabajó like, she duro, worked out her salvation. She ella vivió su salvación, shone so trabajó, very, very mostró, bright. But what most brilló people don't know tan about
fuerte. Lo que las personas no saben de ella o tal vez no entiendan es que desde la edad de 21 tenía artritis fuerte que ya no pudo usar sus manos y luego una infección de pulmón y siendo una mamá joven no podía ni cambiar pañales ni cocinar y una infección de pulmones que ya no pudo cantar en una plataforma. Y donde Trisha era diferente a mí es que esas son cosas humillantes, pero en vez de ser humillada y tomando la humildad, ella escogió continuar siendo aún más bajo y levantando a otras personas. Una de las formas que hacía ella oraba por personas, se hincaba orando por otras personas con manos que no podía y escribía cartas. Así vivía su humildad y trabajaba su salvación y brilló fuerte. Aquí hay una oración que me mandó por email en 2011. No voy a ser ese hombre que cambia la historia para que quede un mensaje. Todo el fin de semana pensé, ¿por qué me escribió esto? Y no creo que debo de acordarme porque no puedo. Soy un poco dramático, entonces no era tal vez gran cosa, pero ella me escribió esta oración y está en mi pizarrón por mucho tiempo, en 2011. Y oró escritura sobre mí, se los voy a leer. Dice, esto es lo que me escribió y lo escribió como yo estaría orándolo por mí mismo. Dice, si Dios está trabajando todo para nuestro bien y Él conoce los planes que tiene para nosotros y ordena nuestros pasos cada día, ¿quién soy yo para dirigirlo a Él en su tiempo de algo? Dios, ayúdame a confiar en tus tiempos para esta situación aparentemente es mi lucha. Dice, lo dijo otra vez, Dios, ayúdame a confiar en tus tiempos para esta situación. Es liberador cuando podemos empezar a ver que Él está trabajando un plan y nuestra parte es orar que tu reino venga, hágase tu voluntad de acuerdo a lo que estás haciendo. Solo oró escritura sobre mí. Y mientras pienso acerca de esto, pienso en todo lo que acabamos de leer y tiene vida para mí. Esto es un poco más de su historia. Quiero que escuches un poquito de sus propias palabras. Él me ama incondicionalmente. Sus planes son buenos para bien, son para prosperarme y no para lastimar sus pensamientos. Y yo diría eso vez y tras vez en mi mente. Y paz me llenaba mi corazón. Dios me volvería a traer de regreso las verdades que conocía sobre él vez tras vez con ese. Si Dios dice, prometo nunca dejarte ni abandonarte, esa es su promesa. Y luego, ¿cómo puede cualquier cosa, buena o mala, puede venir a mi vida que no es filtrada a través de la mano de Dios? Hay una escritura en Romanos que dice que si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, entonces el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos da vida a tu cuerpo mortal. Eso lo experimento día a día. La resurrección de Jesucristo en mi vida, mientras me resucita cada día. Yo no escogería otra vida, una vida de confort, no dolor y sin sufrimiento, con lo que yo he aprendido caminando con Dios. Yo lo conozco en un nivel que nunca lo hubiera conocido si no hubiera sufrido nada. Yo le pedí como una niña, quiero conocerte y el poder de tu sufrimiento y de tu resurrección. Y ha honrado esa petición. Me ha dado una vida de sufrimiento para su gloria. Nada ha sido en vano. Mientras nos vamos, ¿cuál es el siguiente paso para ti? Viendo esta historia, la escritura que leímos, ¿cómo se ve tomar el siguiente paso? Ya sea que has seguido a Jesús 4 días, 4 décadas. ¿Cuál es el siguiente paso con Jesús? ¿A quién necesitas bajar para elevar? Tal vez significa trabajar duro, tal vez eres puesto en lugares donde tienes que brillar como Trisha. El globo de quién vas a elevar. Vamos a orar. Padre, gracias por quien eres. Este es un pasaje tan profundo. Podemos pasar más tiempo con él. Y gracias por darnos la oportunidad
de hablar de esto, que las verdades de humildades definidas, modeladas y aplicadas en nuestras vidas lleguen a nuestros corazones y que alimenten unidad colectiva en este cuerpo. Gracias por la vida de Tricia Cagle. Te alabamos por el legado que ha dejado. Una mujer que ha trabajado duro y ha brillado muy fuerte. Hacemos lo mismo en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buena semana. Nos vemos la semana que entra.